Y la madre del dueño del grupo Arcano, Verónica Ragí, fue ingresada a un centro penitenciario tras sufrir ayer una supuesta descompensación y luego de que se decretara prisión preventiva en su contra. Mientras la justicia dio luz verde entonces estábamos viendo este proceso de extradición, se está viendo, de Alberto Chang. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña el ex jefe de Asuntos Internacionales de la Fiscalía Nacional y representante de varias víctimas del caso Arcano, Eduardo Vicán. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, Germán. A ver, aquí estamos dentro de un proceso de solicitud de extradición. En palabras bastante sencillas, ¿de qué estamos hablando y cuánto de esto se podría concretar? Mire, la extradición, básicamente, para que la gente entienda, es un acto a través del cual un Estado entrega a otro Estado a una persona que ha delinquido dentro de su territorio con el objeto de que la puedan juzgar o aplicarle una pena. O sea, es un acto esencialmente de cooperación entre Estados. Y en ese sentido, ¿qué probabilidades hay entonces que Alberto Chang esté en Chile en un tiempo más? Mire, es importante entender que lo que se está discutiendo en Chile es una solicitud de extradición. O sea, una solicitud de extradición activa. O sea, es una petición que el Estado de Chile va a hacer, eventualmente en caso de que la Corte de Apelaciones así lo resuelva, a las autoridades judiciales de la República de Malta con el objeto de que en ese país, que es el lugar en donde se encuentra el imputado Alberto Chang, los jueces de ese lugar puedan resolver si entregan o no entregan a Chile a esta persona. Y para eso se tienen que cumplir varios requisitos que establecen la ley chilena, pero especialmente los tratados internacionales que vamos a discutir ante los ministros de la Corte de Apelaciones. Y en ese sentido, entonces, de cumplirse cada uno de esos procesos y protocolos, estamos hablando de cuánto tiempo puede demorar un proceso así. Porque lo digo por lo que piensan las víctimas. Las víctimas, yo creo que lo único que quieren es ver a Alberto Chang acá sentado y que se inicie un proceso de investigación con este caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando en cuánto tiempo? Por supuesto, la extradición en esencia es una garantía en verdad para el propio imputado, porque le da la posibilidad de defenderse respecto de los cargos que se le imputan en Chile, evitando que sea juzgado en Chile en ausencia, cuestión que está completamente prohibida en cualquier derecho moderno hoy día en la actualidad. Entonces, precisamente lo que hace el Ministerio Público y los querellantes es solicitar a la Corte de Apelaciones que pida, a través de nuestra Cancillería, a las autoridades de Malta la entrega de esta persona con el objeto de que ella, naturalmente contra su voluntad, pueda ser trasladada a Chile con el objeto de enfrentar el juicio oral y el proceso penal que se sigue en su contra por estos delitos graves. Ya, eso puede ser semanas o meses, entonces. Mire, básicamente aquí hay que distinguir, porque la solicitud de extradición activa, que es la que nosotros estamos discutiendo en territorio chileno, tiene determinados plazos y luego, una vez que se acceda a ella y se envíe por parte de la Cancillería el expediente de extradición a Malta, ese proceso que se va a iniciar en territorio maltés tiene otros plazos. Los plazos de la extradición activa, o sea, lo que estamos tramitando aquí, tiene que ser rápido y es fundamental que sea rápido en beneficio de las víctimas. Y también, naturalmente, con el objeto de evitar la fuga del señor Chang de territorio maltés. Ahora bien, los plazos que debemos enfrentar a propósito del procedimiento de extradición pasiva que va a comenzar en Malta, una vez que reciban los antecedentes desde Chile, es un procedimiento que puede durar entre 3 meses a 5 meses. Es una cuestión que está determinada fundamentalmente por la ley de Malta. ¿Y cómo se garantiza ese punto que usted tocaba, que no haya un peligro de fuga? Porque entre que se presentan los papeles, que se envían hasta Malta, que está este proceso de resolución, estamos hablando de que en menos de 3-4 meses puede que, en el caso de que se extradite, Alberto Chang no esté en Chile. ¿Cómo se garantiza que esta persona no se vaya de Malta? Mire, tanto el Ministerio Público de Chile, a través de los fiscales que tienen a cargo esta investigación, el fiscal Gajardo, el fiscal Norambuena, y tanto también los querellantes, los abogados que estamos representando a las víctimas, estamos conscientes de la necesidad de que el imputado idealmente no se fugue de territorio de Malta. Pero también estamos conscientes, y nuestra justicia así lo sabe, que no se puede despachar desde Chile una orden de detención para capturar a Chang en territorio maltés. Eso es una decisión que deben... O sea, es un riesgo latente que él pueda salir. Naturalmente es un riesgo latente. Lo que hay en Chile hoy día es una orden de detención interna. O sea, si el señor Chang por cualquier motivo entrara a territorio chileno, inmediatamente va a ser detenido. Ahora bien, en el orden internacional, los países normalmente se colaboran para evitar la impunidad de estos delitos graves. Y surgen así entonces unas órdenes, unas difusiones que se denominan órdenes de captura internacional. Esas órdenes de captura internacional funcionan fundamentalmente
entre los países que son miembros de Interpol. Y funcionan básicamente a través de alertas rojas que entre los Estados miembros de Interpol se van subiendo en su base de datos para alertar a los demás países cuando una persona se va moviendo, se va trasladando con el objeto de evitar la fuga, y evitar el juzgamiento por parte de las autoridades que lo están buscando. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En Chile aún no se decretan una orden de captura internacional en contra de Chang. Eso lo vamos a discutir el día lunes en la Corte de Apelaciones. Y es la Corte de Apelaciones la que va a solicitar, si se cumplen los requisitos, a las autoridades de Malta, a través de nuestra Cancillería, que ellas dispongan la detención del señor Chang en territorio maltés. Esa es la manera como operan las órdenes de captura internacional, sin perjuicio que entre los 187 estados que son miembros actualmente de Interpol, obviamente, entre todas las autoridades nos vamos a colaborar recíprocamente con el objeto de informarnos si el señor Chang se traslada, por ejemplo, el día de hoy, o en una semana más, o en el plazo que sea, de un país a otro. De manera tal que nosotros siempre vamos a estar enterados dónde va a estar el señor Chang. Eso es parte de un proceso, pero quizás muchos de los que están en sus casas que pudieran haber sido víctimas de este supuesto fraude, en fin, les gustaría saber, bueno, ¿qué voy a hacer con mi plata? ¿Qué va a pasar con mi plata? ¿Cómo recupero mi plata? A esta altura, ¿es posible recuperar algo de ese dinero? Mire, naturalmente que la inquietud más grande que tienen las víctimas, y estamos muy conscientes de ello, particularmente los abogados que somos querellantes en este caso, pero también el Ministerio Público, en hacer todo lo necesario, no solamente para poder juzgar al imputado Chang en Chile y en su caso, en caso de que existan pruebas, poder aplicarle una condena por los hechos graves que se le imputan, sino también, muy particularmente, lograr que las víctimas recuperen los dineros que entregaron bajo confianza al señor Chang en esta operatoria de estafa que se le imputa y lavado de dinero. Entonces, recuperar los dineros para las víctimas es un hecho fundamental y el derecho afortunadamente da herramientas para poder lograr este objetivo trascendental, no solamente respecto de los dineros que se encuentran en Chile, sino que muy especialmente, y así ha quedado demostrado, respecto de los delitos, de los dineros que el señor Chang trasladó hacia el extranjero y que a través de múltiples sociedades que creó en el extranjero, incluso bienes raíces que compró en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Malta, puedan ser liquidados, puedan ser rematados esos bienes y los dineros transferidos cuando se cumplan los requisitos. Para eso, el Ministerio Público, naturalmente de oficio y también a petición de los querellantes, y lo vamos a hacer de esa manera, y ya lo hemos hecho respecto a las querellas que hemos presentado, se requerirán exhortos internacionales a las autoridades donde estos bienes pudieran encontrarse. Existen más de 50 cuentas corrientes aperturadas en el extranjero con fondos y existen bienes raíces que se encuentran en el extranjero. O sea, se encuentran, sí. No se alcanzaron, porque hay veces que hay casos donde la plata se fumó o los bienes desaparecieron, se vendieron a terceros, en fin. En este caso hay bienes, hay cuentas y hay dinero que permanece todavía. Mire, naturalmente lo que tiene que hacer el Ministerio Público a instancias también de los querellantes es solicitar a los países colaboración internacional para que en sus respectivos territorios busquen si es que el señor Chang o los otros coimputados o las sociedades creadas por el señor Chang y los otros coimputados generaron o tienen o radicaron bienes o fondos provenientes de estos delitos en esos territorios. ¿Qué es lo que ocurre? Las autoridades chilenas naturalmente no pueden disponer sobre esos bienes que se encuentran en el extranjero. Para eso entonces es fundamental que las autoridades extranjeras puedan colaborar con el Estado de Chile. Y para eso es necesario que se formulen requerimientos de asistencia internacional al extranjero pidiendo en primer lugar que se rastreen esos bienes, que se busquen si es que existen en las distintas instituciones bancarias fondos radicados a propósito de estos delitos y en segundo lugar, que quizás es lo más importante, que se puedan congelar esos fondos para que precisamente los imputados no los muevan de un país a otro. Congelados esos bienes entonces, y una vez que el imputado, en caso de ser extraditado, pueda estar en Chile y pueda ser sometido a juicio oral, nosotros vamos a poder pedir en la oportunidad correspondiente que esos fondos sean restituidos internacionalmente a Chile. Esa es nuestra prioridad como querellantes, naturalmente, y eso es lo que vamos a hacer y de esa manera vamos a aportar con el Ministerio Público. Eduardo Picán, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Gracias a ti, Germán, buenas noches. Que esté muy bien.